¿Qué tal, jóvenes? Buena tarde, ¿cómo están? Buenas tardes, Diego, Elman, Estuardo, qué gusto verlos de nuevo. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes, mucho gusto. Hola, Diego, ¿cómo están? Christopher, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Vamos a esperar un momentito ustedes. Vamos a esperar a las 2:05 para empezar la clase. Vamos a esperar a que sus demás compañeros se conecten. Antes de que empecemos, quisiera hacerles un recordatorio. Si alguno de ustedes quisiera participar en Olimpiadas de la Ciencia, pues se pueden comunicar conmigo, ¿verdad? O si no, también se podrían comunicar con profe Richard, ya que él es el encargado de ver esa parte, por si alguno de ustedes quisiera participar. Ya estoy elegido en mate, dice Christopher. Excelente, Christopher. Hoy a las 4 tienen reunión con matemáticas. ¿Por qué la carita triste, Christopher? No quería participar. Jóvenes, estuve revisando plataforma y todavía faltan algunos estudiantes que me envíen la tarea de la semana pasada. Les recuerdo de que tienen que estar al día con sus tareas, ¿verdad? Porque pues tareas atrasadas puede significar para ustedes eh, una puntuación menor, ¿verdad? Entonces, por favor, ser puntuales con sus tareas, más que todo porque al final les conviene a ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la clase. Eh, Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, como lo planificamos en la guía, hoy vamos a trabajar con plantas acotadas. Cuando nosotros hablamos de plantas acotadas, hacemos referencia a que vamos a poner en ese plano todas las medidas de nuestro proyecto.
si ustedes se recordarán, nosotros estamos trabajando con este proyecto que vemos ahorita en pantalla. Y en determinado momento, nosotros hicimos la observación de que las cotas interiores, como por ejemplo todas estas que vemos aquí, no las íbamos a poner, sino que al final íbamos a dejar nada más las cotas exteriores y que íbamos a dejar también las cotas parciales a ejes y totales a ejes. Sin embargo, cuando nosotros hablamos o nos referimos a una planta acotada, nosotros hacemos referencia a que vamos a poner todas las medidas de nuestro proyecto. Y cuando yo me refiero a todas, tenemos que poner la mayoría o la totalidad de todos aquellos objetos, muros, puertas, ventanas, que pues no estén acotadas o que les haga falta alguna medida. Entonces, pues nosotros estamos trabajando con un plano machote. Básicamente, el procedimiento que nosotros tenemos que trabajar es el mismo. Nosotros trabajamos con un plano machote. Si ustedes se recuerdan, en base al plano machote, nosotros trabajamos nuestra planta amueblada, en donde ya nosotros pusimos muebles, pusimos los niveles de piso. Pero ahora vamos a trabajar nuevamente con el plano machote y ahora vamos a trabajar con una planta acotada. Entonces, vean esto. Aquí nosotros tenemos ya entonces una planta acotada. Si nosotros observamos, me voy a acercar acá, ¿qué diferencias ven ustedes en relación al plano machote con la planta acotada? Vamos a ver qué me dice Jaime. Disculpe, profe, ¿qué me preguntó? Ok. Tienen que poner atención, jóvenes. Las medidas internas, dice Elman. Muchas gracias, Elman. La pregunta era, ¿qué diferencias ven ustedes en esta planta que estoy proyectando ahorita en pantalla con el plano machote, que es el que tenemos aquí ahorita? Sí, 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 sí lo que dijo Hernán, profe. Ok, ¿qué otra diferencia ven? Vamos a ver qué me dice Santiago. Lo puede apoyar también Diego Valdés. Que están acotadas, ¿correcto? Pues vemos de que tenemos, si hablamos coloquialmente, vemos de que tenemos un montón de cotas, ¿verdad ustedes? Tenemos cotas por todos lados, tenemos medidas por todos lados. Entonces, pues ese es el objetivo de una planta acotada. Y si nosotros somos, digamos, de que más observadores, vamos a observar de que en nuestro plano machote vemos los nombres de los ambientes. Si regresamos a nuestra planta acotada, vemos de que ya no están los nombres de los ambientes. ¿Por qué se quitan o por qué los quité en este caso? Pues los quité porque si ustedes se dan cuenta, hay bastante información, justo como lo dice Christopher, hay muchos números. Entonces, si nosotros ponemos bastante información, en este caso numérica, ¿verdad? Porque son las medidas de la casa. Entonces, y además de eso, nosotros empezamos a poner nombres, ponemos muebles. Por ejemplo, si ustedes observan aquí, ya no tenemos muebles. Inclusive ni siquiera tenemos muebles fijos. ¿Por qué se los quitamos? Pues se los quitamos porque para nosotros es importante que pongamos todas las medidas de nuestro proyecto. Y si, por ejemplo, esta cocina que nosotros tenemos aquí es muy pequeña, y si encima de que es muy pequeña, nosotros le empezamos a poner muebles, le ponemos cotas,
pues de pronto toda nuestra información que nosotros pongamos en este ambiente ya no se podría entender adecuadamente. Entonces, pues esas son las diferencias, ¿verdad? Vemos de que ya no están los nombres de ambientes, tampoco están los niveles, tampoco están los muebles fijos. Y pues esto es lo que nosotros tenemos que trabajar para esta semana. Voy a regresar al plano machote y vean, aquí nosotros pusimos o nosotros tenemos la planta con algunas medidas. Tenemos medidas a ejes y medidas parciales a ejes y medidas totales a ejes. Pero luego, si yo me acerco aquí, por ejemplo, si yo quisiera conocer qué medidas tiene este muro, la ventana, este otro resto de muro, la puerta, este closet, la puerta del baño, todas estas paredes, por ejemplo, visualmente yo no podría saber qué medidas tienen. Solo tengo medidas a ejes, pero es una información un tanto escasa, digamos, si nosotros quisiéramos conocer todas las medidas del proyecto o si nosotros quisiéramos conocer algunas medidas del proyecto. Entonces, el objetivo de esta planta es que nosotros le demos la mayor cantidad de información a las personas o a la persona que va a construir este proyecto, que va a construir esta casa y que cuando él esté construyendo no tenga ninguna duda. No diga, ¿y ahora cuánto mide esta ventana, por ejemplo? Vemos aquí, por ejemplo, ya tenemos medidas. ¿Y ahora cuánto mide este muro? ¿Cuánto mide la ventana? ¿Cuánto mide todo este tramo? Las puertas, ¿sí? Lo vemos. Entonces, todo está acotado. Como les digo, el propósito de esto es de que la persona que vaya a construir el proyecto, pues tenga la certeza y tenga toda la claridad necesaria para poder trabajar con un proyecto como el que nosotros tenemos aquí. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, si no hay ninguna duda, entonces veamos el plano que nosotros estamos trabajando. Si ustedes se recordarán, pues estamos trabajando este proyecto que nosotros tenemos aquí. Como bien ya ustedes se dieron cuenta, el plano ya tiene algunas medidas internas, ya tiene algunas medidas que nosotros pues simplemente ya las vamos a poder trasladar, digamos, a nuestra planta acotada. Entonces, en resumen, lo que nosotros tendríamos que hacer sería acotar lo que nosotros ya vemos aquí y también tendríamos que acotar las medidas que a nosotros nos hacen falta. Como por ejemplo, si nosotros vemos que este muro desde esta esquina hasta este punto tiene 60 centímetros y vemos que también este tramo de acá tiene 60 centímetros, ok, ya conocemos esas medidas. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué medida tenemos entre este muro y este otro muro? Pues de pronto no la conocemos, o tal vez sí la conocemos, pero la conocemos nosotros, quienes estamos dibujando. Pero quien va a construir no tiene esa medida y va a tener que buscarla con la información que nosotros le demos, que es esta que tenemos acá, por ejemplo. Pero la idea de dar plantas acotadas es que pues ya no tengan que estar haciendo ni cálculos, no tengan que estar haciendo ni ningún tipo de investigación o indagando de qué medida deberían de poner allí. Y entonces nuestro objetivo o nuestro trabajo pues va a ser que nosotros pongamos todas las medidas faltantes de nuestro proyecto. Entonces, hagamos un ejemplo. Vamos a ver ahorita lo que nosotros tenemos, la planta que nosotros tenemos trabajada
o la planta que ustedes pues ya están trabajando, ¿verdad? Y lo vamos a ver con el ejemplo que que estoy proyectando ahorita en pantalla, que es el que tenemos aquí. Solo denme un momento. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Y ahora veamos entonces aquí. Allí está. Listo. Ok. Vamos a tomar aquí una captura de esto. Muy bien. Pues ya que nosotros tenemos esta captura, vamos a trabajar o vamos a ver las medidas que a nosotros nos hacen falta. Por ejemplo, vemos de que en esta distancia o en este tramo que nosotros tenemos aquí, en esta parte, pues vemos de que tenemos la distancia de 0.75, pero luego nosotros no tenemos esta medida que nosotros vemos aquí. Entonces, por ejemplo, esta sería una medida que nosotros deberíamos de agregar, ¿correcto? Luego vemos, por ejemplo, que tenemos, en este caso, tenemos 0.90, tenemos 0.10, pero luego no tenemos toda esta medida que nosotros vemos aquí. Entonces, pues esta también sería una medida que nosotros debemos de agregar. Y si nosotros vamos observando, pues nos vamos a ir dando cuenta de que nos hacen falta bastantes medidas. Por ejemplo, nos hace falta esta otra que tenemos aquí, que aunque aquí nosotros la tenemos, pero la tenemos a ejes, realmente si nosotros medimos desde este punto, pues aquí nosotros tenemos medidas a rostros interiores, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros aquí tenemos una medida a ejes, recordemos de que nosotros aquí estamos acotando a rostros interiores, rostros exteriores. Entonces, pues veamos el ejemplo con el que nosotros estábamos trabajando. Vean, por ejemplo, este caso que nosotros tenemos aquí. Aunque yo aquí tengo una medida de 3.15, que sé que es mi medida a ejes entre el eje B y el eje C, sin embargo, yo tengo que poner las medidas a rostros interiores e inclusive si considerara yo que fuese necesario, debería de poner también medidas a rostros exteriores, como sería aquí en este punto, ¿verdad? Entonces, pues regresemos a lo que estamos trabajando, regresemos a a lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa con el servicio sanitario? Aquí, por ejemplo, de igual forma, tenemos nosotros una medida a ejes, pero luego no tenemos, por ejemplo, la medida a rostros interiores de el servicio sanitario. Entonces, nosotros pues también tenemos que trabajar esta medida que nosotros tenemos aquí. Y si nosotros nos damos cuenta, pues vamos a ir viendo de que nos hacen falta bastantes medidas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en esta otra parte. Vemos de que en este punto nosotros tenemos 0.90 metros. Pero luego, si yo les preguntara a ustedes en este momento qué medida es la que nosotros tenemos aquí, pues muy probablemente
no lo sabrían con certeza, ¿verdad? Tendrían que ustedes medir con su escalímetro el plano que ustedes ya trabajaron y pues después de eso ya me podrían dar una medida. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí también tendríamos que poner las medidas que nos hagan falta. Y si se dan cuenta, pues con lo poquito que ya hemos platicado, hemos encontrado de que hacen falta bastantes medidas, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, seguimos avanzando, como les había dicho, aquí, por ejemplo, ya me está dando las medidas de las ventanas, de los muros y demás. Sin embargo, como nosotros no trabajamos nuestro plano con estas medidas que están aquí, pues esas medidas nosotros las tendríamos que trabajar adentro de nuestro proyecto. Es decir que nosotros tendríamos que poner, por ejemplo, nuestra medida aquí en este punto. Lo voy a tratar de hacerlo un poco más recto. ¿Ok? Entonces nosotros tendríamos que poner, por ejemplo, nuestras medidas desde aquí de este punto. Si es que en determinado momento, pues nosotros no tuviéramos este espacio aquí, ¿verdad? Si ustedes consideran de que tienen el espacio aquí arriba, pues lo pueden trabajar allí arriba también. Ahora bien, entonces estas medidas pues ya las conocemos, ¿verdad? Entonces aquí sabemos de que va 0.90, aquí va 0.10 y luego aquí en esta parte pues tampoco conocemos la medida con la que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces esa es la tarea que nosotros tenemos que trabajar. Debemos de ver si están todas las medidas del proyecto y si ustedes consideran que hace falta alguna, pues es importante y necesario que nosotros las pongamos. Quizás en algún momento ustedes se van a ver en la necesidad de poner algunas cotas encima de otras cotas. Y les voy a mostrar algún ejemplo. Como por ejemplo, lo que tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, hay algunas líneas que se cruzan con otras. Vean, aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, vemos aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Si ven este servicio sanitario, por ejemplo, aquí vemos de que la mayoría de las cotas llegan en un punto en el que se intersectan. Vean, aquí tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo un tanto más claro, digamos. Y aquí lo importante es de que nosotros, pues, pongamos estos símbolos que hacen referencia a las cotas, ¿verdad? Porque si nosotros vemos este símbolo de referencia, nosotros vamos a interpretar de que la medida o la distancia se está tomando hasta donde está este punto. ¿Sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con este proyecto y de pronto necesitamos poner las cotas de esta ventana y de esta puerta, que en este caso no la tenemos, ¿sí? No tenemos las medidas de esas ventanas y de la puerta. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Pues nosotros tendríamos que poner, por ejemplo, la cota desde este punto, la cota aquí también en este punto y también en este punto. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya se está intersectando esa línea de cotas. Pero, como les dije anteriormente, ¿verdad? Si nosotros especificamos muy bien de dónde estamos nosotros tomando la referencia de las cotas, pues allí ya no vamos a tener ningún inconveniente. Y aunque las cotas se intersecten, como lo vemos aquí en este punto, no nos va a afectar en ningún momento. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos ninguna simbología como la que estoy graficando en este momento que nos indique de que nosotros tendríamos que tomar esta medida como referencia o esta simbología que nosotros acabamos de dibujar como referencia. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo poner la cota, aquí yo pondría la otra medida y aquí pondría entonces la otra medida. Pregunto, ¿tienen alguna duda en lo que tienen que trabajar?
No, profe. Muy bien, ¿qué me dicen los demás? No, profe. Profe, o sea, entonces tenemos que hacer lo que hicimos la semana antepasada, porque yo no hice lo de la semana pasada, solo que con más medidas. Es correcto. Si vemos el PDF con el que yo les estaba explicando, tenemos, tenemos que trabajar de cajón el plano machote, ¿sí? Solo que al plano machote ya no le vamos a poner ni los nombres, eh, ya no le vamos a poner los muebles fijos y solo vamos a tener muros, puertas, ventanas, cotas parciales a ejes, cotas totales a ejes y luego agregar todas las cotas necesarias para el proyecto. Si nosotros vemos aquí este ejemplo, pues vemos de que está completamente acotado todo, ¿verdad? Quizás se me haya escapado alguna cota en algún punto, ¿verdad? Pero el objetivo de esto es de que nosotros especifiquemos con una buena calidad de información todo lo que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Y si ustedes observan, pues seguimos trabajando el mismo plano machote, es esta misma planta que ustedes ven aquí, pero ahora con medidas, muchas medidas, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No tienen ninguna duda? No, profe. Ok, perfecto. Pues si no tienen dudas, entonces esto es lo que tenemos que trabajar para esta semana. Tienen como fecha límite el día lunes. Recuérdense que, pues, como ya tienen su plano machote, ya simplemente repasan lo que ya tenemos y pues empezamos a trabajar las cotas de nuestro proyecto. Si no tienen ninguna duda, pues básicamente con esto termino. Ahora, si tienen alguna duda, pues sería importante que lo viéramos de una vez. Y si no, pues les deseo una feliz tarde y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz tarde, profe. Feliz tarde, Estuardo. Nos vemos, profe, feliz tarde. Feliz tarde. ¿Está todo claro, Yarold? ¿Santiago? Feliz fin de semana, Christopher. Igualmente para usted.